Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Soy Conchita García. Comenzamos. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues hoy estoy contenta de tener a la distancia, ¿verdad?, a una gran psicóloga. Ella es psicoterapeuta, pues amiga ya porque tenemos mucho tiempo de conocernos a través de este programa, gran colaboradora de Educación y Conciencia. Ella es la psicóloga Liliana Vázquez Roa, que pues nos ha acompañado en el programa en varias ocasiones. Bienvenida, Lili, un gusto tenerte aquí. Gracias, Conchita. Yo también muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar de un tema que creo que tiene mucho que ver con lo que nos está tocando vivir ahora, ¿no? Que es pues toda esta pandemia que nos tomó por sorpresa y que está siendo muy, pues dolorosa para muchas familias, porque ha habido muchas pérdidas en muchos sentidos, y entonces vamos a hablar de estos duelos que los alumnos pues están teniendo de repente sin saber, pues los sacamos de su salón de clase, no pudieron despedirse ni de sus compañeros, ni de sus maestras, y posiblemente no regresen a la escuela por esta situación económica, o también la pérdida de un familiar que no hayan podido ni siquiera acompañar, ¿no? Porque pues desafortunadamente en estos problemas de salud, pues con los contagios pues se murió y bueno, pues ya nada más va una persona a incinerar y no puedes tener ese acompañamiento que normalmente se tiene a las familias. Pero en el caso de los alumnos, ¿no? Vamos a hablar de los alumnos, cómo un colegio puede dar acompañamiento a estos niños que han tenido estas pérdidas cercanas, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto, Lili? ¿Qué sugerencias y a los papás, a los docentes, de cómo acompañar a los alumnos o a nuestros hijos en estos casos? Sí, creo que es muy importante darnos un espacio para asimilar con los jóvenes, con los niños, con las niñas, cómo están viviendo estos cambios en la pandemia. Podemos preguntarles qué han visto ellos de positivo en sus vidas y también preguntarles qué es lo que no les ha gustado. Cuando nosotros conocemos que han tenido una situación de pérdida, específicamente de la muerte de algún familiar, de algún amigo, también es muy importante poder darles este acompañamiento. Cuando se hace desde la escuela, la verdad es que tiene muchas ventajas. No es lo mismo acompañar a un niño, a una niña, a un joven en un duelo desde su propia familia, que también está viviendo ese duelo, que cuando lo hace un profesor o una profesora y que puede escucharlos como desde otro lugar y por lo tanto puede darles una contención todavía mejor que si lo hace una persona de la familia que está involucrada en esta situación. Ajá, sí, siempre no es lo mismo tener esta contención con mi mamá, por decir, cuando yo soy alumno, que a lo mejor también está pasando por el mismo duelo, ¿no? Y que está tratando de salir de esto, que un profesor que a lo mejor puede ser empático, pero que no está viviendo esa misma situación. Es así, ¿no? Sí, y entonces el alumno tiene la contención y el apoyo de su profesor, esta empatía que tú dices, que no deja de ser pues un acompañamiento amoroso, y también cuenta con el apoyo de sus compañeros y de sus compañeras, que son otros iguales, que también le permiten desde esta situación de pares, de igualdad, le permiten al alumno, a la alumna, poder asimilar de mejor manera lo que está viviendo. ¿Y esto en qué ayuda? Porque los niños, las niñas, también los jóvenes, gracias a su corta edad, están menos llenos de prejuicios. Y entonces los problemas les dan ellos como una solución muy, muy fácil, muy práctica. La forma de dar su consuelo o de dar su apoyo también lo hacen de una manera
muy auténtica, muy desde su corazón, y tanto este acompañamiento de los compañeros y de los maestros permite que el alumno, quien esté viviendo alguna situación de pérdida, pueda darle una dimensión diferente y también pueda salir pueda encontrar también un consuelo, un acompañamiento, y pueda salir más fácil de este periodo que tiene que vivir, pero que ya no lo está haciendo solo, y que tampoco lo está haciendo solo desde la visión de la familia, sino de gente cercana que le ayudan a darle otro, como un encuadre, una visión diferente a esta situación. Ok. Entonces, aquí tendría que el profesor investigar, por ejemplo, si ya tengo mi grupo o ya tengo mis alumnos que les voy a dar clase, pues sí hacer como esa parte de investigación de cómo vienen los niños, ¿no? O sea, qué fue lo que sucedió, como tú decías en un inicio, ¿no? Estas preguntas importantes en donde el alumno nos pueda revelar cómo se está sintiendo y qué fue lo positivo y qué fue lo negativo, y a lo mejor ahí te vas a dar cuenta de que pues tuvo una pérdida, ¿no? Y desde ahí empezar a hacer ese acompañamiento. Así es. ¿Verdad? También el mismo alumno lo va a comentar porque, bueno, pues las pérdidas son inesperadas, ¿no? Sí. Entonces, no faltará el alumno que pueda decir, se murió tal persona de mi familia o cercana a la familia, y va a ser, afortunadamente el alumno sí tiene esa capacidad de decir lo que le está pasando, y que el profesor también sepa que ahorita con la pandemia, estas sorpresas, por así decirlo, de alguna manera tiene que estar preparado para poder escuchar y para poder acompañar a algún niño, alguna niña que esté viviendo esta situación. Y Lili, ¿cómo se acompaña? Yo, suponiendo, soy docente, ya sé que tengo, no sé, 4 niños que han tenido una pérdida cercana, un abuelito, un tío, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo yo acompaño sin dejar de, o sea, ser como esa parte cercana, pero sin tampoco tener esta como parte de demasiado, meterte demasiado en su privacidad, ¿no? También a veces el profesor puede caer en exagerar, ¿no? En decir, es que estos 4 niños, entonces los voy a, no sé, exagerar en el cuidado, por decirlo, que tampoco les viene bien, o también en la parte donde, bueno, pues sí, aquí estamos para cualquier cosa que necesites, ¿no? ¿Cómo es lo mejor dar ese acompañamiento del docente? Gracias, esa es una pregunta muy importante porque debemos cuidar de no dramatizar, por ejemplo. Debemos cuidar también de no irnos al amarillismo o al morbo de platícanos qué pasó. O sea, hay que escuchar al niño, a la niña en la situación como la quiera compartir, como la describa. No necesitamos decir, oye, pero ¿cuándo pasó? ¿Cómo fue? O estas preguntas que si alguien fallece decimos, murió de COVID, es la primera pregunta que hacemos. Sí, sí, debemos de permitir que el niño o la niña expresen lo que desean expresar. Y lo primero que hay que hacer es escuchar, así en absoluto silencio, hasta que el alumno termine de decir lo que necesita compartirle al grupo o compartirle al maestro. Y sí puede ya venir después del escuchar una frase de estoy contigo, comprendo cómo te sientes. A veces es mejor, podemos preguntar cómo te sientes, pero sabemos que es obvio que se va a sentir triste. Siente mal. Sí, pero decir estoy contigo o estamos contigo, pedirle al grupo, a ver, vamos a dedicar unos minutos para escuchar a su compañero, a su compañera. Bueno, quisiera poner un ejemplo y a lo mejor de aquí también podríamos desglosar. Hace unos días, también un caso, era una clase de educación física y llega la niña tarde a la clase de educación física disculpándose con el maestro por llegar tarde y dice, es que mi papá acaba de morirse, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que es algo que el maestro no esperaba escuchar,
Claro. Acompañó muy bien el profesor porque les dijo al grupo, vamos a atender a su compañera, y dijo unas palabras muy bonitas. Les dijo, ustedes son equipo dentro de la cancha y fuera de la cancha. Y en este momento les toca hacer equipo con su compañera, así es que por favor, el que quiera ahorita decirle algo, es el momento, o después le escriben de manera personal, ¿no? Entonces, bueno, el maestro me parece que supo acompañar muy bien algo para lo que no estaba preparado, pero en este caso desde la educación física, desde lo que es su materia, poder decir, el equipo está dentro y afuera, ¿no? La unión, el acompañamiento está en la vida, ¿no? Entonces, pues me parece que fue muy bueno, y la niña no necesitó compartir mucho, ¿no? Recibió esas palabras de sus compañeros, del maestro. El maestro dijo, vamos a quedarnos un momento en silencio, y cuando se dio cuenta que la niña recibía esto, bueno, ya estaban también no, más bien ya no continuaron con la clase. Sí fue algo impactante. Estuvieron en ese silencio, dándole este tiempo a la niña, y dijo, hoy no vamos a tener entrenamiento, ¿no? Vamos a estar con su compañera. Y ya los minutos que restantes, pues se dedicaron a esto, que era muy importante para acompañar a una niña y también importante para educar a un grupo, ¿no? Claro, porque ese es el ejemplo que los niños están tomando de cuando pasan estas cosas, ¿no? Cómo proceder, ¿no? Es parte del ejemplo que el profesor les da. Y eso que tú dices es bien importante, cómo darle la debida importancia sin ir más allá, ¿no? De dramatizar, como tú decías, o de caer en el morbo de, bueno, ¿y de qué se murió? ¿Y cómo se murió? Y fueron y hubo velorio. O sea, tantas cosas que preguntan a veces que son pues que no tienen lugar en ese momento, ¿no? Sin embargo, el profesor, yo creo, puede ir mediando esta parte, porque a lo mejor un niño sí puede ser imprudente, ¿no? Y preguntar, ¿se murió de COVID? Pero yo creo que si el profesor, como tú dices, da las primeras palabras y dice, vamos a escuchar a su compañera y ahorita van a hacer equipo con ella, pues ya como que está cortando, de hecho, la parte del morbo, ¿no? De decir, a ver, ¿de qué se murió? O sea, ya el profesor dio por hecho eso ya, y vamos a atender la parte de la pérdida, ¿no? Yo creo que va por ahí, ¿no? Y entonces la escuela se convierte en ese espacio de contención en este momento para los jóvenes, para los niños, para las niñas, porque pues la escuela tiene un compromiso con la educación, pero tampoco está involucrada en el dolor que esté viviendo la familia. Y ahí la escuela apoya mucho a la familia para que los jóvenes precisamente puedan vivir a esta pandemia con sus mejores recursos, ¿no? Claro. Todo esto es algo inesperado, algo que no depende de nosotros del todo modificar, pero lo que sí depende de nosotros y de los maestros y de las escuelas es generar que los alumnos saquen lo mejor de sus recursos para vivir las situaciones de la mejor manera. Ok. Entonces, mira, vamos a ir a un corte y regresando, bueno, pues para que nos compartas un poco también en esta parte, esa sería como la parte de la escuela, del maestro, del docente, cómo hacerlo, y del grupo, ¿no? Y los padres de familia, o sea, cómo el colegio puede acompañar ahora al padre de familia también, que pues también está en esta situación de duelo, de dolor, y que a veces pierde de vista al niño, ¿no? Entonces nosotros acompañamos al niño porque va a estar tiempo con nosotros, pero también acompañar a la familia, ¿no? Que también se sienta como acogida por el colegio. Entonces, para que tú nos platiques ahorita en un momento más cómo le podemos hacer con los padres de familia para también no caer en esa invasión hacia mi privacidad como familia, ¿no? Porque pareciera que es algo malo el COVID. Digo, sí es algo malo, pero morir de COVID, pues es una circunstancia, es como morir en un accidente o como morir de cáncer, ¿no? Te estás muriendo por una enfermedad que tú no querías y que pues te contagiaste. Entonces,
este ocultar el que estás enfermo o el que mueres de COVID también es muy curioso que se esté dando, ¿no? Entonces, para que regresando tú nos platiques un poquito de tu experiencia al respecto. Regresamos ahorita en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con Liliana Vázquez Roa, que ella es psicoterapeuta y bueno, tiene mucha especialidad en todo lo que es desarrollo humano. Y estamos platicando acerca del duelo que tienen estos niños que pues, han vivido pérdidas y cómo acompañarlos desde el colegio. Y veíamos también pues, cómo podemos acompañar a la familia de una manera pues, como muy... no sé, discreta, ¿no? No me gustaría como esta parte de caer en meternos en la privacidad de la familia, sino más bien de forma muy discreta. Entonces, adelante, Lili. Sí, y es que fíjate, es tan importante también a la familia, por supuesto que es a los alumnos, a las alumnas, pero pues esto es algo que no lo están viviendo únicamente ellos, es un problema pues de su sistema, de toda la familia. Y de veras que la escuela ha tenido un papel tan importante. Yo estoy admirada de cómo las escuelas rápidamente se revolucionaron, todos los maestros, todas las maestras, como yo creo que de todas las instituciones o de todos los organismos en el mundo, así como dicen que los médicos son héroes, las enfermeras son heroínas, la escuela también, ¿no? O sea, la escuela ha tenido esa capacidad de dar esa contención ante la pandemia a sus alumnos y también a las familias. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo puede acompañar la escuela? Una es que, bueno, cuando se hacen estas juntas con padres y madres de familia, también si hay un dolor muy grande que trae la familia, lo va a sacar, ¿no? O sea, va a decir, esto nos está pasando, creo que es importante en estas reuniones, en estas juntas, dar unos minutos, también como se hacen virtual, pues de aquí a que se van conectando todos los papás, todas las mamás, dar unos minutos para ir preguntando cómo están, qué están viviendo, ¿no? Qué ha habido por sus casas, pero siempre hacer esta pregunta, ¿cómo le están haciendo para salir adelante? O sea, creo que es importante sí dar un espacio de desahogo, de compartir la problemática que pueda haber y preguntar siempre, ¿y cómo le están haciendo para salir adelante? O cómo le pueden hacer para superar esto de la mejor manera. Y eso va a ser muy importante, que lo pueda hacer un profesor, que lo pueda hacer un coordinador de área o el mismo director, la misma directora. Y creo que en estos momentos el sentirnos escuchados es lo más importante para poder ir acomodando todo lo que nos está ocurriendo. Claro. O sea que aquí hay que ir viendo, pues bueno, primero detectando y ir viendo el acompañamiento que le vamos a dar al alumno, pero también dirigirnos a la familia, porque estamos hablando del duelo cuando se pierde un familiar por este tema del COVID, pero también viven otros duelos las familias, ¿no? Por ejemplo, muchos papás perdieron su empleo y no saben cómo van a hacerle para salir adelante, ¿no? De repente algunos están vendiendo cosas, otros han encontrado oportunidades, ¿no? Que se han abierto a raíz de esta pandemia. Sin embargo, otras se han cerrado y entonces hay muchos papás desempleados que ya no pagaron colegiaturas porque ya no pueden, ya no tienen la fuente de trabajo que tenían. Y es un duelo también porque pues no te lo esperabas, ¿no? Tú haces tus planes, tienes un presupuesto con el que cuentas y de la noche a la mañana, bueno, pues nos vemos en esta necesidad y las empresas pues o los mandaron a casa en algunas empresas con salarios mínimos o en otras con la mitad del sueldo o otros se les finiquitó, ¿no? Entonces también es un duelo que es complejo
el tener que lidiar con una crisis económica a la cual no estaba preparado, que normalmente pues no lo estamos, ¿no? Para las crisis no nos toman por sorpresa normalmente, pero esto está afectando pues a nivel mundial, porque no vemos que sea un problema de México, es un problema del mundo. Y entonces, ¿cómo voy a salir yo adelante con esta situación que ahora tengo, donde no hay empleo, donde cada día hay más desempleados? Estamos viendo las cifras y bueno, pues al igual que el COVID, esa cifra también crece, va para arriba el número de desempleados, y que no vemos todavía cómo se vaya a reactivar la economía, ni siquiera del mundo, menos de México, ¿no? Entonces, también ese sería un duelo, ¿no, Lili? Sí, creo que tenemos dos tipos de pérdidas, ¿no? Las pérdidas que son irreparables, como sí puede ser perder que algún familiar o alguna persona cercana pierda la vida. Esa es una situación que no se puede reparar, y que lo que hay que trabajar ahí es cómo ver la trascendencia o cómo trascender esa pérdida. La segunda pérdida, como puede ser la pérdida del empleo, o que, bueno, que alguien robe tu casa, ese tipo de pérdidas que también son significativas, o sea, una crisis, estamos viviendo una crisis de salud y una crisis económica. Son dos crisis las que estamos viviendo. La crisis económica, donde está habiendo estas pérdidas con este ejemplo que tú dices, es importante, sí se está viviendo esta problemática, y ante tu pregunta de, bueno, ¿cómo vivirla? Creo que también es importante saber, y ayuda, ¿no? Saber que esto es pasajero, va a ser un poco largo, pero puede ayudar como pensar, imagínate en 10 años, cómo quieres estar y dónde quieres estar. Y también imagínate cómo platicarías del COVID, así como de repente le puedes preguntar a una abuelita, oye, platícame de la revolución, o que le puedes preguntar, platícame del terremoto en la Ciudad de México, creo que es del 57, no recuerdo bien el año. El fuerte del 85. Bueno, el del 85, pero cuando se cayó el ángel de la independencia. Sí. Sí, ese primer terremoto, ¿no? Sí. Pero ya cuando pasamos esa crisis, o sea, años después, y que platicas, o como ahora podríamos platicar, como dices, del terremoto del 85, o cuando fue la situación de la pandemia de la influenza, ¿no? Entonces platicas cómo se vivió, puedes platicar aventuras, hazañas que hubo en torno a esa crisis que se dio, pero siempre se platica diciendo, ya pasó, porque estás diciendo que se superó. Sí. Esto lo vamos a superar también. Y estas pérdidas que estamos teniendo nos duelen, pero no nos vamos a quedar así toda la vida. Vamos a tener la capacidad de sacar nuestros mejores recursos como personas, como familia, como comunidad, como país. Vamos a tener esa capacidad de sacar nuestros mejores recursos. Sí vamos a tener estas pérdidas, pero vamos a salir adelante, ¿no? Y vamos a estar fortalecidos también, ¿no? Porque sin duda las crisis nos fortalecen ya después de haber salido de ella, pues nos hacen más fuertes, más resilientes, ¿no? Nos hacen más resilientes y sacamos un aprendizaje, como dices, hay mayor madurez sobre lo que se está viviendo. Sí. Ahí fíjate que con respecto a los niños, ¿no? Me parece importante porque sí, el colegio sí es una buena contención, porque muchas veces hablan de lo que no hablan con su familia, o de lo que no hablan en su casa. Hay una confianza diferente, ¿no? Que yo lo hablaría así diferente, no quiere decir que en su casa no tengan confianza, pero es diferente dirigirse con un profesor o con compañeros, ¿no? Y entonces yo creo que esta parte de poder acompañar al alumno, que además siempre se acompaña al alumno, pero ahora en una situación difícil, y verlo como eso que dices tú, un aprendizaje. Nosotros hace unos días, antier, una cosa así,
se graduó mi hijo, mi último hijo, ¿no? Y pues teníamos esa incertidumbre de cómo iba a ser, qué iba a ser y todo eso. Bueno, total que hicieron una ceremonia a nivel nacional con todos los graduados y bueno, pues fue, nos arreglamos para la ceremonia, aunque era en casa, estábamos nosotros y vía Zoom estaban los que no están en casa, los hijos que no están en casa. Y bueno, yo le decía a mi hijo, pues vas a ser una generación muy especial porque vas a tener que platicar que cómo te graduaste y además le digo, mira, si hubiera sido presencial no hubieras tenido todos esos mensajes porque les mandaron mensaje gente importante como muchos jugadores de fútbol, soccer, de fútbol americano allá de Dallas, ¿no? De los Cowboys. Bueno, Hillary Clinton les mandó un mensaje, mucha gente de muchos ámbitos, ¿no? Entonces yo le decía a él, fíjate que si no hubiera sido virtual, pues igual y no tienes todos esos mensajes que fueron pues muy padres porque les dieron un mensaje muy bonito y a lo mejor hubiera sido una ceremonia como todas las que ha habido, ¿no? Sin embargo, tu ceremonia fue diferente y la vas a poder platicar y el día de mañana les contarás a tus hijos, pues yo me gradué en la casa y pues sí, sacamos las fotos del graduado y ahí en la casa nosotros todos arreglados y en la casa, ¿no? Dándole la importancia que merece la ceremonia. Pero tienes la razón, o sea, es verle lo positivo también a esta situación y que el día de mañana pues lo vamos a poder platicar pues con anécdotas y pues nos vamos a poder hasta reír, ¿no? De las cosas que hemos pasado tan difíciles porque a nosotros como colegios pues se nos triplicó el trabajo, podíamos pensar, ay, qué a gusto están en sus casas, pero no, o sea, ya no teníamos horarios, ya no había sábados y domingos, ya era todo el tiempo, ¿no? Y bueno, así lo requería la situación y así lo sacamos adelante. Sin embargo, pues un año muy atípico que afortunadamente pasará y lo recordaremos como tú mencionas, ¿no? Y que tendremos que salir adelante. Pues yo creo que tenemos que aprender a hacer, si esto no nos cambia como personas, pues no sé qué nos tenga que pasar para que cambiemos, ¿no? A mí me ha gustado mucho la parte de cuidar al otro, ¿no? Ahora tengo que cuidar al otro, no solamente me tengo que cuidar yo, ya no tengo que ser egoísta y decir, bueno, si no me afecta a mí, pues me vale, ¿no? O sea, no, sino que ya tengo que cuidar al otro porque si el otro está bien, yo voy a estar bien. O sea, aunque haya un interés de por medio, pero está viendo esa parte de interés por el otro, de la necesidad del otro de que esté bien, ¿no? Y si te preocupas por eso, por la necesidad, creo que empezaremos a ser mejores seres humanos, más sensibles a las necesidades de los demás y menos egoístas, ¿no? Que ya teníamos una sociedad muy egoísta, muy egocéntrica, ¿no? Sí, entonces el tener estas pérdidas, nos ayudan también a preguntarnos sobre el ser, ¿no? Sobre qué es vivir, qué es ser, ¿no? El saber que podemos perder el trabajo a una persona, nos hace darle un significado diferente a la vida, ¿no? Hasta tener otros patrones de consumo, otros hábitos de consumo que sean más responsables, ¿no? Han surgido muchas redes, como diría yo, de economía solidaria, porque precisamente las gentes que se van quedando sin empleo, desde sus casas están generando vender cosas y por solidaridad entre todas las personas están apoyándose porque hay una nueva economía, ¿no? Donde el consumo empieza a tener otro sentido también. Claro. Sí, estábamos siendo como muy... Yo sí he visto, ¿no? Esta parte de fijarnos mucho en banalidades, ¿no? O sea, en cosas que no tienen importancia realmente y les estábamos dando mucho peso, ¿no? Entonces, el otro día analizábamos y decíamos, bueno, pues gastamos menos, pues porque no salimos, ¿no? Contaminamos menos. Sí, también. Entonces, hay cosas que son positivas, hay cosas que sí, el contacto humano creo que nunca se podrá
pues sustituir por este contacto virtual, ¿no? Jamás, aunque sí nos vemos, pero siempre el contacto del abrazo, la mirada, el escuchar tu voz directamente, el que nos platiquemos, que yo pueda ver hasta el lenguaje de tu cuerpo, ¿no? Cómo estás, cómo te veo, porque me puedes decir bien, pero a lo mejor tu cuerpo dice otra cosa. Eso no lo podemos cambiar. Creo que en esa parte la extrañamos. Y yo veo un aprendizaje en eso porque se valoraba mucho las redes sociales. Por ejemplo, los jóvenes, todo lo que era virtual pues era lo mejor, ¿no? Y ahora empiezan a darse cuenta que hace falta el contacto con sus amigos, que hace falta ver a sus amigos, que los ven todos los días en una pantallita, pero que ya necesitan platicar y estar frente a frente, ¿no? Y entonces empiezan a valorar esa otra parte que en un inicio, pues, cuando vino las redes sociales, pues no, ellos tenían suficiente con esto y ahora pues se valora esta parte, se valora el docente también. Los papás se dieron cuenta de todo lo que hace un docente para poder estar en una clase y cómo pudo salir adelante a pesar de que no estábamos preparados, ¿no? Hoy nos dicen, mañana se van los niños y ya no regresan, y al pasado mañana ya estás dando clases virtuales, ¿no? Entonces, creo que hay aprendizajes en esta pandemia, ¿no? En esta situación, en esta crisis de salud, como tú dices, y que también nos lleva a una crisis económica, ¿no? Sí, y también hay pérdidas que sí se pueden recuperar. Eso no nos debemos olvidar. Lo que tú dices del contacto físico es algo que hemos perdido, pero que debemos procurar que en cuanto ya esté esta nueva normalidad, el contacto físico sí se pueda recuperar, con los cuidados que tenga que haber mientras esto se puede controlar, pero es tan importante el contacto físico, como dices, el estar tú a tú, platicar. Lo virtual ha ayudado mucho, pero no sustituye ni nunca va a sustituir esa presencia. Pues yo te quiero agradecer mucho, Lili, que hayas estado en el programa. El tiempo pues corre siempre bien rápido y pues agradecerte toda esa experiencia que tienes y que nos compartes cada que te invitamos y que siempre aceptas con tanto gusto, y nos da mucho gusto tenerte. Y bueno, pues ojalá que podamos coincidir en otro momento también para platicar pues de otros temas pues más agradables, ¿verdad? Que esto que estamos pasando, pero creo que aprendimos mucho y yo rescataría eso, ¿no? Nada más todo el aprendizaje que podemos sacar de aquí, de algo que pareciera muy doloroso. Hay mucho aprendizaje y hay mucho fortalecimiento, como tú dices, y mucha resiliencia. Entonces, muchas gracias por tus palabras y pues nos vemos en una semana más aquí en su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima. Gracias.